tanto, yo voy a presentar mi trabajo de investigación sobre la historia del convento de los padres capuchinos entre la Segunda República Española y el franquismo. Este es el índice de los puntos que vamos a tratar en el trabajo, empezando por una justificación, unos objetivos y metodología, siguiendo con el desarrollo y terminando con las conclusiones, bibliografía y agradecimiento. ¿Por qué se realiza este proyecto? La razón de este tema en mi trabajo de investigación surge a raíz de un trabajo escolar de cuarto de la ESO por el mismo tema, donde descubrí que gran parte de la población de Totana desconocía la historia del convento. Esto me llevó a querer investigar más sobre el tema y a plasmarlo hoy en mi trabajo de investigación. Estas fueron las preguntas que nos planteamos al principio del trabajo, con las cuales desarrollamos los siguientes objetivos, siendo este el general y esto lo específico. A estas preguntas contestaremos al final del trabajo en las conclusiones. La metodología que hemos seguido para este trabajo, según su nivel de investigación, es una investigación aplicada con un enfoque cualitativo y de tipo exploratorio. En cuanto al diseño de investigación, es un trabajo no experimental, que requiere tanto de investigación de campo, como fueron las entrevistas realizadas a particulares ya en la residencia de Totana, como fuentes documentadas. En cuanto a técnicas e instrumentos de recolección de datos, se hicieron entrevistas orales, espontáneas, sin guión, grabadas con el teléfono móvil, y análisis de documentos, donde se hizo uso de un documento sin publicar de Alfonso Cayuelo. Campo de trabajo de la Segunda República Española. Para empezar, ¿qué son los campos de trabajo? Según Osmanchik, un campo de trabajo es un centro de detención, donde los presos son obligados a realizar trabajos forzosos como forma de castigo. Y para situarnos en tiempo, ¿cuándo empezó la Segunda República? El 14 de abril de 1939, tras unas elecciones municipales, se nombra a Vicente Alcalá Zamora como presidente. El 5 de noviembre de 1939 se constituye el gobierno a manos de Largo Caballero. Y el 28 de diciembre de 1936, en Valencia, se establece que el primer campo de trabajo de la República tendría lugar en Totana, concretamente en el convento de los padres capuchinos, aunque también se debatió con la Santa, pero esta finalmente fue descartada. En este mapa podemos ver el perímetro que ocupa el convento de los padres capuchinos, siendo esto el Parque de los Patos y esta la rambla que subyace a la iglesia. El objetivo principal del campo era acoger a los penados sentenciados por el Tribunal de Urgencia y los tribunales populares. En cuanto a regulaciones, conforme fue pasando el tiempo, se fueron estableciendo regulaciones tanto para los presos como para los vigilantes del campo. Y los presidentes del campo fueron José Olaria Arch y José Moreno Murcia. Todos los campos estaban formados por una junta superior, en la que constituían el director, el subdirector, un administrador, un jefe de destacamento, un jefe de servicio, un oficial, un ingeniero jefe, un maestro y un médico. Cada día 10 y 20 se reunían. También se hacían dos expedientes por interno, uno penal y otro correccional, en los que constaban datos como antecedentes familiares, políticos o sindicales, y también expedientes médicos y laborales. Con documentos como cartas podemos agrupar la procedencia de los presos en 27 provincias españolas. También en países como Argentina, Estados Unidos, Holanda, Polonia o Marruecos. Además, el 15 de mayo de 1937 se publica el Reglamento de los Campos de Trabajo, con 33 artículos que regulaban las condiciones de vida de los presos. ¿Qué trabajos realizaban los presos? Los trabajos se dividían de varias maneras. Por un lado estaban los servicios auxiliares, donde los presos realizaban lavandería, escritura, comida, enfermería y ferretería. Por otro lado estaban los trabajos manuales, el esparto, que fue el más cotizado dentro del campo, la carpintería, la fontanería y la imprenta. Y se organizaban en brigadas para realizar trabajos como la horticultura, la albañilería, la peluquería, la limpieza o la pintura. También había siempre un preso a cargo de la biblioteca y 206 enfermos crónicos que no podían realizar ningún trabajo. Para finales de 1930 había un total de 740 internos en el campo. Estos tenían un menú establecido todos los días. Para desayuno tomaban leche, azúcar, café y pan. A la comida garbanzos, patatas, carne, chorizo y arroz o fideos alternativamente. Y todos los domingos comían paella con carne de cordero, pescado, chorizo y aceite. La prisión central de Totana. ¿Cómo era el sistema carcelario durante el franquismo? El sistema carcelario en el franquismo se dividió en tres tipos de prisiones. Por un lado estaban las cárceles de partido,
que en Totana agrupaban a toda la comarca del partido judicial y se situaban en lo que hoy conocemos como la cárcel, que cumple la función de biblioteca municipal. Por otro lado estaban las cárceles provinciales, que en Murcia se encontraba en la avenida Primo de Rivera. Y por último estaban las prisiones centrales, que eran prisiones del Estado. Esto fue en lo que se convirtió el campo de trabajo una vez llegado el franquismo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo empezó la dictadura en España? El 1 de abril de 1939, Francisco Franco da el último parte de la Guerra Civil, donde menciona que ha ganado el bando nacional y se ha instituido la República. Este formó un gobierno autoritario que duró más de 30 años en la península. El 4 de septiembre de 1939, la prisión central de Totana abre sus puertas, con Ricardo Maíquez como su director. Los trabajos en la prisión central de Totana no diferían de los que se llevaban a cabo cuando era un campo de trabajo, sin embargo se organizaban de manera diferente. El taller de espartería continuó siendo el más cotizado, con un total de 96 reclusos. Además, los presos tenían un ingreso económico que constaba de 5 pesetas al día, lo cual daba un total de 145 pesetas a final de mes que tenían que repartir entre hijos, esposa y alimentación. Eso daba un total bruto de 14,50 pesetas por interno a final de mes. La prisión de Totana llegó a albergar un total de 1.640 penados. El 19 de octubre de 1939 marca un día sombrío para la prisión central de Totana. 11 reclusos fueron fusilados en la tapia del cementerio. En el Archivo General de la Región de Murcia podemos encontrar en las actas penitenciarias un libro llamado Inscripciones de partidas sacramentales de la prisión central de Totana, firmadas por el capellán don Juan Bautista Sobejano, quien da fe de haber proporcionado sepultura y asistencia sacramental a los penados antes del fusilamiento. Se llevaron a cabo dos procesos sumarísimos. Por un lado el 1207 y por otro el 294, que es el mismo pero convertido a formato digital. En el 294 se llevará a la muerte al entonces presidente de la Casa del Pueblo y Frente Popular Galego, Antonio Andreu Tudela, también conocido como el Chico Aguas. El 1207 llevará al mismo destino a Ambrosio López Carrasco, presidente de la Casa del Pueblo y del Frente Popular, alcalde de Totana y líder de la UGT. Ambas personas fueron máximos representantes de la izquierda en ambos municipios durante la Guerra Civil, por lo cual cuando se instaló el franquismo fueron duramente perseguidos. En estos sumarios se juzgaron a más personas, pero a la mayoría les conmutaron luego, con 30 años de prisión, excepto a ellos dos y a Antonio Rosa Pérez y Miguel Mula Rodríguez, quienes fueron condenados al mismo destino. Cabe destacar que Ruperto Ortuño Andreu no fue juzgado en el mismo sumario, pero sin embargo fue condenado al mismo destino y fusilado con lo mismo. Pedro Andreu Gómez, Ruperto Ortuño Andreu, Agustín Romero Norte, Pedro Noguera Andreu, Antonio Andreu Tudela, Sebastián García Andreu, Antonio Ramírez Martínez, Melchor Martínez Martínez, Ambrosio López Carrasco, Miguel Mula Rodríguez y Antonio Rosa Pérez fueron los 11 fusilados en el cementerio de Totana el 19 de octubre de 1939. En esta carta, cuyo título es Noche horrorosa y triste, que fue escrita por uno de los presos de la cárcel el día que sacaron a estas personas para fusilarlas, podemos encontrar fragmentos que dicen: a las 12:30 empiezan a oírse los cerrojos de las celdas, que vienen a aumentar nuestra intranquilidad. Se oyen voces que decían: vestiros y a confesar. De pronto se abre la puerta y el oficial dice: Agustín, vístete y habla. Se apagó el ruido. Soy a decir: callad, que no se enteren los rosquilleros de que han sacado a su hermano. Un vecino, Ginés López Romero, presenció la llegada al cementerio de los presos y cuenta que los presos fueron llevados por un piquete militar encargado. El piquete militar encargado del fusilamiento estaba formado por soldados de reemplazo muy jóvenes llamados de un teniente. Otro vecino, Vicente Cánovas Arnau, vio las ejecuciones desde la sombra y cuenta que llevaban a los presos en fila con Ambrosio en cabeza, quien intentó rebelarse un par de veces. Al final, el capellán hizo un rezo y se dispusieron el armamento. Vicente cuenta que mientras disparaban a los presos, ellos gritaban: ¡viva la libertad! ¡Viva la República! El expediente del enterramiento dice: se extiende la presente para hacer constar que a las 6 horas y 15 minutos del día de hoy en el cementerio municipal de esta ciudad se verificó la inhumación de los cadáveres. Los presos fueron fusilados en la tapia sur del cementerio
día este, aunque a día de hoy todavía no se conoce bien la ubicación de la fosa. Se supone que está en torno a la calle San Manuel del cementerio de Totana. Por eso, en esa misma calle encontramos esta lápida con los nombres de los 11 fusilados y un poema sobre la libertad. Tras realizar las entrevistas en la residencia, hemos llegado a puntos en común. Al hablar sobre el hambre o la miseria, todas las personas estaban de acuerdo que fue una época muy horrible y muy difícil de pasar. Pero al preguntarles sobre sus sentimientos con respecto al régimen, ya que las personas que eran entrevistadas solo habían vivido el régimen franquista y no la república, encontrábamos opiniones muy diversas. He seleccionado algunos testimonios más importantes y voy a explicar. En el caso de Concepción Ariastuela, ella un día pudo entrar a la prisión para ver a su tío. Ella recuerda ver mucha gente y muchísimas literas por todos lados. En el caso de Francisco Guillén, su padre estuvo unos meses en la cárcel de Alcalá de Henares y su suegro fue alcalde de Alhama durante la Segunda República. Esto hizo que estuviese condenado a muerte, pero al final le conmutaron la pena y fue liberado. En el caso de María José García López, su padre estuvo en un convento y ella fue un par de veces a verlo. Finalmente, a su padre lo mataron, pero la noticia nunca les llegó de manera oficial, sino que se enteraron a través de un vecino. Por último, tenemos el testimonio de María Josefa Noguera Alcalá, quien es una de las personas más importantes a la hora de realizar este proyecto, ya que nos ha proporcionado un montón de documentos y ha estado siempre dispuesta a ayudarnos en cualquier caso. Ella es sobrina de Pedro Noguera Andreu y José María Noguera Andreu, dos fusilados del franquismo, uno en el cementerio de Totana y otro en el cementerio de Pinardo, en Murcia. Además, su padre estuvo 7 años en la cárcel y cuando volvió tenía una muñeca inútil, lo cual le dificultó mucho la vida a la hora de rehacerla. Con las preguntas que planteamos al principio vamos a contestar con las conclusiones. La primera pregunta demanda la vida de los presos dentro del campo. Tras terminar el trabajo, podemos decir que en ninguno de los casos fue fácil para los presos, pero fue notablemente mejor durante la Segunda República que durante el franquismo, ya que los presos eran tratados con más dignidad, tenían más comida y además no hubo fusilamiento. La segunda es sobre el día a día de las familias de los prisioneros. Al terminar el trabajo, decimos que fue muy duro para todas esas mujeres que se tuvieron que quedar en casa solas cuidando a su hija sin una figura masculina, con lo importante que era eso en aquella época. La última pregunta es sobre el funcionamiento de los campos en general en Totana. En cuanto a funcionamiento, organización, ambos campos fueron muy parecidos. Pero cuando hablamos del trato de los prisioneros fueron bastante diferentes, ya que durante el franquismo, como podemos ver en el trabajo, muchas personas afirman que se pasó mucha hambre dentro del campo y no fue muy fácil. Esta es parte de la bibliografía que hemos utilizado para hacer el trabajo. Y antes de terminar, me gustaría agradecer a todas las personas que han estado implicadas en este trabajo, empezando por mi tutor, Manuel Antonio Paredes, que me ha ayudado desde el principio, proporcionándome un montón de documentos y ayudándome en todos los momentos del trabajo. Quiero agradecer también a Katy Noguera y a su tía María Josefa Noguera, que han proporcionado un montón de documentos y han estado siempre dispuestas a ayudar en todo lo que era posible. Quiero agradecer también a Alfonso Cayuela, quien me dejó hacer uso de su documento sin publicar, además no me puso ningún tapujo, y fue muy bueno conmigo. Y por último, quiero agradecer a mi familia, a mi amigo y a mi pareja por acompañarme durante todo el proceso de los 2 años de trabajo y estar ahí para mí siempre que he hecho falta. Muchas gracias a todos y gracias a los que estáis aquí.